Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy sábado 10 de agosto. Pasamos a la lección número 7, instruyendo a los discípulos, primera parte. El texto para memorizar reza así. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Amoroso y bendito Dios, permítenos aprender en esta semana sobre el discipulado, de tal manera que tengamos en cuenta el reino de los cielos. Oración que te ofrecemos a través de los sacrosantos méritos de Cristo Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 7. Si tomamos el Evangelio de Marcos, encontraremos que su tema dominante es el reino de Dios. El reino de Dios es el que existe en el cielo. Y en el cielo hubo una rebelión y un atentado al reino de Dios a través de un ángel muy poderoso, el más poderoso de todos los ángeles, y se rebeló contra el reino de Dios. ¿En qué consistía? Consiste y consistirá el reino de Dios en la soberanía de Dios de gobernar a discreción los asuntos del universo. Cuando la rebelión surgió en el cielo, todavía no existía este planeta Tierra. Eso está en el libro La Historia de la Redención, páginas 18 y 19. Y una de las razones por las cuales Satanás o Lucifer se levantó contra Jesús en el cielo fue porque no se le consultó en la creación de un nuevo planeta, de la creación del hombre. La creación del hombre. Y tan pronto él fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles, que hoy son demonios, entonces nos dice la página 19 de este libro, La Historia de la Redención, de la pluma inspirada, que hubo guerra en el cielo y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza, y el cielo sintió su pérdida. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. ¿Ve? Es decir, después que Lucifer fue expulsado del cielo por rebelión al reino de Dios, que es el trato o el dominio del Evangelio según San Marcos, entonces Dios decide hacer al hombre en este planeta inhabitado. Y preparó durante 6 días las condiciones para que el hombre viviera. Pero Cristo tenía que venir conforme a la promesa a rescatar al planeta perdido, al hombre perdido del planeta Tierra, para restaurarle la armonía en todo el universo. Y por eso es que el cielo ha puesto todo el interés en el reino de Dios.
ese reino de Dios comenzó a predicarse en el jardín del Edén con la gran promesa de Génesis 3:15: enemistad pondré entre ti y la mujer. Y esa simiente, según Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, Cristo vino como simiente a disputar el reino y arrebatarle a Satanás este reino que cayó en manos de Satanás por voluntad del hombre, comiendo del fruto prohibido. Y al comer del fruto prohibido le dio prevalencia y poder de Satanás sobre este planeta, hasta que Cristo, con su muerte en la cruz, le arrebata el poderío a Satanás y el ejercicio de su poder en esta tierra. Y Cristo, al resucitar, los demonios temblaron, porque ahora están sujetos al castigo eterno de perdición y destrucción, según Ezequiel 28. Ahora bien, cuando Cristo establece el reino, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo era el reino de los cielos. La rebelión fue contra el reino de Dios en el cielo. Y ahora, cuando Cristo asciende 2000 años al cielo y es entronizado, entonces él faculta a los discípulos que previamente les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de lo alto, y fueron al aposento alto, y allí Dios derramó su Santo Espíritu, y ahí comienza la era cristiana, el evangelio apostólico, cristiano apostólico, y ese evangelio es el evangelio eterno porque viene de Dios. Ahora bien, por eso es que dice el título: instruyendo a los discípulos, primera parte. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que los discípulos supieran con quién estaban tratando. Era con Dios hecho hombre, Dios en forma personal, Dios en forma humana, llamado Cristo. Y por eso es que Él se pasa haciendo muchos milagros en los primeros 8 capítulos de Marcos, para luego, después de tantos milagros y resurrecciones, ellos pudieran contestarle a Dios quién es el Cristo. Y ese es el evangelio: saber quién es el Cristo. No es saber Biblia. El evangelio, saber de Cristo y saber quién es Cristo, es lo que potencializa el evangelio en nuestra vida. De ahí que es importante, óigalo bien, importante ser instruidos por Dios. Por eso es que el Señor le ha dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, Jesús, que se pasa desde el año 29 hasta el año 31 instruyendo a los discípulos, ahora en esta sesión Él le pregunta, ¿qué dicen la gente que soy yo? Hermanos, nuestra gran comisión depende de pasar más tiempo con Jesús. Porque usted no puede predicar un Cristo que no tiene relación con Él. Cristo no es una doctrina. Cristo no es un evangelio. Cristo es una persona.
Y cuando decimos que Cristo es una persona, lo estamos diciendo con propiedad. Y si Cristo es una persona, entonces la relación con Él es relación personal. Y como es relación personal, es requerible pasar tiempo siendo instruidos por Él. De ahí que el Señor quiere que nos pongamos a sus pies. Los rabinos, cuando impartían la docencia religiosa, los discípulos se sentaban a los pies de ellos. Y tenemos que sentarnos a los pies de Jesús para poder hacer el trabajo que se nos ha encomendado. ¿Cuál trabajo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De ahí que el interés de Dios ha sido conocerle. Como dice Juan 17, empero esta es la vida eterna, que te conozcan. El verbo conocer en el texto griego es conocer en forma personal, por experiencia. Conocer a Dios en forma relacional. No es saber de Dios. Usted puede ser doctor en teología y saber de Dios. Una cosa es saber sobre Dios, otra cosa es conocer a Dios. Y Dios quiere que le conozcamos como el antiguo judío conocía a su pareja. En su intimidad, la conocía íntimamente, que solamente él tenía el derecho de conocer. Pues eso es en comparación lo que Dios quiere, que tengamos una relación tan íntima con Él como lo tiene un esposo con una esposa. Eso capacita al individuo para poder llevar el evangelio a toda criatura. Porque el evangelio comienza su predicación en la persona que lo predica. Y es ahí donde Cristo quiere enseñar. Él quiere enseñar a su iglesia a depender de Él, y las instrucciones están a nuestro alcance. Si alguno, dice la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, el texto de memoria nos dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué cruz? La cruz de someter nuestros gustos, pasiones y deseos a la voluntad de Dios. Porque solamente así podemos ser hijos del reino. El Padre Nuestro, que es la oración modelo, nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no al mundo, no, a nosotros tu reino. Y cuando el reino venga, que es Cristo en mi vida, hágase entonces tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, que recibamos las instrucciones para poder predicar. Porque el sermón más poderoso no es aquel que se predica en un púlpito. El sermón más poderoso es aquel que se predica viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que Dios quiere enseñar. Pero ahora, el Señor, después de multiplicidad de milagros, tiene que preguntarle a su iglesia, ¿qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? Y ustedes, ¿qué dicen de mí? Para eso se necesita una manifestación, una teofanía del poder de Dios. Y eso lo vamos a estudiar mañana, domingo 11 de agosto. Por tanto, suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Para mañana, domingo 11 de agosto, viendo claramente. Que Dios continúe con nosotros.